Inicia la grabación. Ya, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Claudio Flores y voy a ser vuestro profesor de la clase de lógica de este semestre, ¿ya? Un gusto. Yo creo que vamos a ser pocos en este curso, así que deberíamos pasarlo bastante bien, ¿ya? Además, según entiendo, por un avance en la malla de la carrera, entiendo que esta va a ser, como parece, la última vez que se va a dar este ramo, así que ustedes van a tener el gozo, la dicha y el privilegio de ser los últimos alumnos de la clase de lógica, ¿ya? Miren, algo le pasa a mi computador que la verdad es que no sé por qué no soy capaz de hacer prender el micrófono y la cámara, no sé. Pero sí se ve, profe. Se ve Voy a usted. hablar desde mi teléfono. Eso trae consigo una problemática, que es que no voy a poder mostrar la PPT, ¿ya? Pero bueno, usted después la baja. Hay otra, voy a contarle dos problemáticas más para que nos entendamos, ¿ya? Como ustedes sabrán, la universidad hizo un cambio en la plataforma desde la cual se hace se suben los cursos, ¿ya? Entonces, el otro día me di cuenta que las PPT de nuestro curso son unas PPT más antiguas, ¿ya? De hecho, de un profesor que ni siquiera ya hace el ramo hace varios años, y las que tenía yo preparadas no se subieron. ¿Ya? Entonces, voy a subirlas. Al final de la clase de hoy, voy a subir la PPT de la clase de hoy para que después puedan mirarla, ¿ya? Yo prometo que la próxima vez vamos a tener audio y micrófono. Siguiente idea. Siguiente idea. Este curso es un curso más bien práctico. Yo voy a ir diciendo cosas, ¿ya? Hay algunas cosas que es preciso entender, pero en general las evaluaciones, que van a ser muy sencillas, van a ser tres, van a ser sobre ejercicios, ¿no? Así como un curso de matemática, ¿ya? De la misma manera, como profesor de matemática entrega ciertas fórmulas, ciertas leyes, y después los estudiantes, los alumnos, realizan unas ejercitaciones para demostrar que entendieron lo que había que entender. Así el curso de lógica, porque la lógica, como veremos, tiene bastante de arte, más que de ciencia. Bien, siguiente idea fundamental. Este es un curso donde yo hablo algunas cosas, usted comenta, participa, pregunta, reclama, en fin. Pero es importante que usted lea, ¿ya? Y que lea los textos que están puestos en la plataforma, ¿ya? Y por último, ¿ustedes tienen como una especie de coordinador de grupo? O sea, como una especie de buen amigo que pasa los datos, que a veces hace de puente entre el profesor y el grupo, o no. ¿No? Me ¿Es parece un que no? el semestre pasado fue Jonathan, no me equivoco. Si no, dime para retractarme. ¿Aló? Puede ser que Jonathan haya estado en el semestre pasado. Ahora Ahora no. no, ya. Ahora no Ok. tenemos. Lo que pasa es que, profe, sorry, teníamos un ¿Alguien puede grupo. hablar, por favor? Porque
No y parece escucha. que, parece que no se escucha lo que dicen, Sí, lo cual no es se un escucha. problema, ¿no? Yo creo que la plataforma tiene algún enredo y está como todo medio complicado, ¿ya? Ya, pero háblenme porfa por el chat. Ya, efectivamente no se está escuchando, o al menos yo no lo estoy escuchando, quizás mi cuenta está hackeada. No tuvimos de pasado, ya. Ok, tenemos un grupo de... tienen un grupo de WhatsApp, ok. Yo no lo escucho. Estoy con un problema de audición. Entonces, espérenme. Sí se escucha. Hola, profe. ¿Se escucha? ¿Aló? Ya, no, entonces no hay nada que hacer. Ya. ¿Ustedes me escuchan? Ya, bacán. Gracias, don Tomás. Entonces, eh, Mariana, no, ¿quién es la persona que va a ser la secretaria? Mar, dice Mariana. Ya. Mariana, ¿te puedo pedir un favor? ¿Tú podrías poner, si es que quieres, y puedes, tu número de WhatsApp? Porque eventualmente pasan cosas, ¿no? Y entonces yo me comunico directo contigo, ¿no? Para facilitar la conversa. Y bueno, entonces, 7931, ya. Sí. Si alguna vez resulta que vamos a partir un poco más tarde, o que definitivamente no hay clase, o que con alguna evaluación hay algún enredo, ¿te parece si nosotros podemos hacer, o tú puedes más bien hacer de puente entre aquí un servidor y el grupo de curso? ¿Te parece? Sí, ya, bacán. Muchas gracias, Mariana. Un aplauso, por favor, para Mariana, y le agradecemos desde ya todos los esfuerzos que va a hacer durante este semestre, ¿no? Para que el curso ande perfecto. ¿Ya? Eso, aplausos. Muy bien. Este es un curso que tiene tres partes bastante claras, ¿ya? Y que, de alguna manera, visita tres cosas que Aristóteles y la tradición aristotélica, eh, digamos, ha desarrollado. ¿Ya? Bueno, hay una parte cero, en estricto rigor, que es una introducción. ¿Ya? Vamos a ver qué es la lógica. ¿Qué es esto de la lógica? ¿Bien? En segundo, posteriormente, la primera gran parte, vamos a hablar sobre el concepto y la definición. ¿Qué es esto de tener ideas, de tener conceptos en la mente? ¿Ya? ¿Es posible tener una idea de algo?
se puede tener una idea de cosas, ¿no? De conceptos universales. ¿Puedo yo hablar sobre lo humano, ¿no? De lo vegetal, de lo vivo, ¿no? Puedo hablar de la libertad y poder referirme a todas las cosas libres de la misma manera en que me refiero a, por ejemplo, un árbol, ¿no? O muchos árboles, ¿ya? En una segunda parte, ¿ya? Un segundo como gran apartado, es el apartado de la preposición y el juicio. Vamos a hablar sobre decir cosas. Porque una cosa es decir, por ejemplo, árbol, concepto árbol, ¿no? Y luego, concepto verde, ¿ya? Son conceptos que están en la mente. Sin embargo, distinto es decir, este árbol es verde, ¿ya? Cambia la situación. ¿Por qué cambia la situación? Porque cuando yo digo este árbol es verde, lo que estoy haciendo es como jugarme por algo en la realidad. Cuando hago eso, cuando tú haces eso, realizas una acción que se llama proposición. Propones algo, ¿no? También la lógica se le llama juicio. ¿Bien? Ese es un segundo tema. La lógica habla sobre el hablar, ¿no? Sobre el proponer cosas respecto de la realidad. Y por último, vamos a ver otro gran apartado que se llama silogismo, ¿ya? Raciocinio y silogismo. Y ahí vamos a ver razonamientos, ¿sí? Entonces, de las ideas pasamos a las proposiciones, los juicios. Y de las proposiciones pasamos a las argumentaciones, porque las argumentaciones están hechas de raciocinios. Es como la idea, ¿no? Bien. Muy bien. Después vamos a hablar como una especie de conclusión, por allá por julio, julio, ¿sí? Como una especie de conclusión, vamos a hablar sobre las falacias, ¿ya? Como una especie de apéndice, ¿no? De la tercera parte, ¿no? Va a ser muy ardua esa parte, la parte del raciocinio del silogismo. Entonces la idea es terminar un poquito como lúdicamente, ¿no? Hablando sobre falacias, las falacias y sus lógicas, ¿ya? Bien. Eso es el curso. Una introducción, el concepto, las proposiciones, los razonamientos, y para terminar con un postre, así, que vamos a llamarle falacias, ¿ya? Bien. Primera idea en la PPT, que después voy a subirles. ¿Ya? Ok. Vamos a hablar en la clase de hoy sobre dos cosas. Sobre si la lógica existe, como en la realidad, ¿no? En la realidad humana, ¿ya? Y luego vamos a hablar sobre si existe la posibilidad de hacer una ciencia o un arte sobre la lógica, ¿ya? Entonces, nosotros, todos ustedes, ocupamos en general la palabra lógica, ¿ya? Decimos, esto tiene lógica o no tiene lógica, ¿ya? Lo que estás diciendo es ilógico,
y a la vez, sin quererlo, ocupamos la palabra para referirnos a otras cosas. Por ejemplo, decimos, decimos biología, ¿ya? O decimos la lógica de una ciencia, la lógica de una receta. Sí. Cuando ocupamos la palabra coloquialmente, vulgarmente, nos referimos como a una especie de orden. Pareciera, ¿no?, que hay como un orden lógico, un orden de cosas razonables. Y a ese orden de cosas razonables le llamamos lo lógico. Cuando algo carece de eso, de ese orden razonable, decimos, esta cuestión es ilógica. ¿Sí? Interesante. Mariana pregunta si lo razonable puede ser obvio también. Claro. ¿Ya? Algo razona... A ver, lo obvio es razonable, pero hay cosas razonables que no son obvias. ¿Ya? Por ejemplo, una ecuación matemática no es obvia para el alumno, quizás sí para el profesor, ¿ya? Pero si yo te demuestro la razonabilidad de una ecuación, tú puedes decir, bueno, esto tiene una lógica interna. ¿Ya? Lo obvio, la palabra obvio, viene de latín, ¿no?, de ob, delante de, ¿no?, y bio, que es el verbo videre. Entonces, lo obvio es lo que se ve delante, como lo evidente. ¿Ya? Pero no todo lo razonable es evidente. Hay cosas que son razonables y que tienen que ser demostradas. ¿Ya? Por ejemplo, como te decía, una ecuación, ¿ya?, o una ley, ¿no?, la razonabilidad de una ley. En fin. Ahora bien, pareciera que en nuestra experiencia cotidiana somos capaces de descubrir la razonabilidad / la lógica, ¿no?, de un contenido, de una frase, de una oración, en fin, y distinguirla de aquellas frases, situaciones, en fin, argumentaciones que no son o que carecen de lógica. ¿Ya? Pareciera que naturalmente, no voy a entrar en la discusión evolutiva, pero da la impresión que todos nosotros que estamos conectados en esta sesión tenemos una capacidad intelectual, una razonabilidad que es capaz de como conocer lo lógico. Si yo me pongo a hablar burradas, ¿no?, usted puede decir que hay un problema. ¿Ya? Si yo digo, mañana va a ser un día de mucho calor, ¿ya?, y por lo tanto, lo que corresponde es comer hamburguesas del McDonald's, ¿ya?, porque lógicamente, toda vez que hace calor durante el mes de marzo, ¿no?,
lo que corresponde al ser humano es comer hamburguesas del McDonald's, usted va a descubrir que hay un problema. Hay un error, ¿no? En el razonamiento. Entonces, parecía que tú y yo tenemos una especie de lógica espontánea, ¿no? Que surge, ¿no? Que surge de la capacidad natural que hay en el ser humano, ¿no? Para pensar y razonar. ¿Sí? Pablo pregunta si en la ironía existe la lógica. La verdad es que yo lo diría más bien al revés. Dado que hay lógica, es posible la ironía. O el humor. ¿No? Es decir, dado que en nuestra mente existe como un orden de razonabilidad de cosas, ¿ya? Es claro que nos damos cuenta cuando algo no calza, ¿ya? O por el tono de voz captamos que aunque lo que nos están diciendo es absurdo, ¿no? Estamos tratando de criticar algo, ¿no? Estamos tratando de señalar algo. Eso se llama ironía, ¿ya? Lo mismo pasa con el humor. O sea, hay humor porque entendemos el orden de las cosas, o entendemos que las cosas deberían, comillas, ser de una manera, ¿no? Y no sé, si alguien se cae en la calle, uno se ríe, porque lo que en realidad debería pasar es que uno no se cae, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Eso. Claro, Tomás dice, claro, el sentido común también. Efectivamente, pareciera que el sentido común es como esa lógica interior, ¿ya? En la cual todo ser humano pareciera que entiende que eh, unas cosas se siguen de las otras, ¿no? ¿Ya? O que es preciso cierta claridad en los conocimientos, o más bien que unas cosas dependen de otras, ¿ya? Se necesita una cierta claridad y distinción, ¿no? En los razonamientos. Bien. Ok. Ya. Siguiente idea. Ahora bien, a partir de el uso, ¿ya?, lógico, a partir de esta necesidad de orden lógico, ¿ya?, desde Grecia, ¿ya?, Sócrates, Platón, Aristóteles, se vio la necesidad dentro del estudio de la filosofía, ¿ya?, de proveer al, digamos así, como al profesional, ¿no?, voy a decirlo en términos griegos, ¿no?, al hombre habilitado para la polis, ¿ya?, posteriormente hombres y mujeres habilitados para la polis, ¿no?, a todos nosotros, tú y yo, que queremos como hablar en público, hablar públicamente, ¿ya?, se vio la necesidad de ejercitar el razonamiento de manera que podamos pensar ordenadamente. Y a eso le llamamos lógica, como arte, ¿ya? Repito, entonces, tenemos la lógica como la espontaneidad de la lógica, ¿ya? Tú y yo pensamos o intentamos pensar ordenadamente y sobre todo detectamos cuando el otro está chamullando.
Y a partir de ahí es posible establecer como una especie de entrenamiento, de técnica para pensar ordenadamente. Y a eso los filósofos antiguos y medievales, ya diremos sobre eso, le llamaron arte lógico. ¿Ok? Piense bien, piense ordenadamente. Ay, perdón. Piense ordenadamente. El mundo medieval completo se dedicó a educar, y esto pasó hasta en realidad o sea, no muy lejos, ¿no? Esto pasó hasta hace 4 siglos atrás, ¿no? La educación del niño y del adolescente consistía en entregarle una serie de habilidades, ¿no? Como se dice hoy día, ¿no? Que pensaran bien, que hablaran bien, que escribieran bien, ¿no? Lógica, retórica, gramática, ¿no? Pensar bien, hablar bien, escribir bien. ¿Ya? Y a la vez se les entregó otras como habilidades, ¿no? La matemática, ¿ya? El pensamiento matemático, la geometría, espacialidad, ¿no? O el pensamiento matemático y la espacialidad. ¿Ya? Más filosofía, más teología, en fin, después se han ido agregando literatura, en fin, biología, química, física, bla, 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 bla. ¿Ya? Pero en la base, ¿no? Entendiendo por base lo básico, ¿no? Sin lo cual no es posible construir nada, en la base de la cosa, ¿no? Del conocimiento, está, ¿no? La necesidad de que tú, ¿no? Como estudiante de ciencias humanas, ¿ya? O de ciencias sociales, tengas un pensamiento más o menos ordenado, de manera que sepas lo que está antes, lo que es después, ¿ya? Lo que es, lo que son conclusiones, lo que son premisas, qué depende de qué cosa. Bien. De manera de facilitar el conocimiento, como el conocimiento de las cosas, el conocimiento de la realidad, el conocimiento de la naturaleza. ¿Ya? Hoy día, la verdad es que todo esto es una majamama, ¿no? Este momento crítico de la sesión, ¿ya? Hoy día nosotros estamos en un mundo donde no importa lo que se dice, lo que no se dice, ¿ya? Estamos en un gobierno de las imágenes, iremos más adelante sobre el tema, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante hoy día? Una bonita imagen, impactar con una emoción, ¿ya? Pero no necesariamente, o no estamos necesariamente en el gobierno del argumento, en el gobierno de las razones ordenadas, ¿ya? Entonces, la lógica es como una especie de cosa arcaica, alguien podría pensarlo, ¿no? Que vale para unos señores que se murieron ya, pero la verdad es que la lógica está más actual que nunca, o se necesita más que nunca, porque estamos de verdad en un periodo de tiempo en el que necesitamos personas que sepan enarbolar razonamientos, que sepan hablar con ideas claras y también ser capaces de como escanear, ¿no? El argumento del otro, el argumento del que está al frente. ¿Ya? Entonces, la lógica tiene
entonces un sentido de habilidad, un sentido de arte, ¿no? Un sentido de técnica, ¿sí? Personal, interior, que te permite pensar como la gente, ¿sí? Como la buena gente. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? El autor dice, estamos en un tiempo donde todos se sienten con el derecho a dar punto de vista, aunque no exista razonamiento o evidencia en sus afirmaciones, ¿no? Son cosas de la conectividad. Efectivamente, buena afirmación, interesante su comentario, don David, porque claro, quizá uno puede hacer una distinción, ¿no? Como derecho a opinar, subjetivamente hablando, todos tienen derecho a opinar. ¿Ya? Otra cosa es que la opinión sea válida, ¿no? O razonable, ¿sí? No es lo mismo el derecho a opinar que como la garantía de que aquello que se dice es igual de válido en todas las ocasiones, ¿sí? El derecho a opinar no convalida, digámoslo así, la veracidad de la proposición. No es lo mismo. Ya. Bien. Siguiente idea. La lógica, entonces, es como un instrumento. ¿Ya? Hay reglas. ¿Ya? Vamos a aprender reglas. Hay cosas que se pueden decir. Eh, y se pueden decir porque dependen de otras. ¿Ya? Pero si tú quieres si tú quieres ocupar como la regla de la lógica, tienes que seguir ciertos procedimientos, ¿no? Ciertas formas de proceder. Se parece un poco como a la cocina, ¿ya? La cocina tiene, la culinaria, ¿no? Tiene ciertos procesos, ¿no? Si usted quiere algo básico, arroz graneado, ¿ya? Hay cosas que tiene que hacer antes, cosas que tiene que hacer después, ¿ya? Si no sigue ese proceso, no consigue el arroz graneado, consigue otra cosa, ¿ya? Lo mismo sucede con la lógica. O sea, si usted quiere tener unos argumentos perfectos, ya, tiene que seguir ciertos procesos, si no, no llega a ningún lado. ¿Bien? Ok. Entonces, el que mejor maneja esas reglas, esos procedimientos, claro, mejor manejo tiene de los procedimientos lógicos. ¿Ok? Bien. Y luego, podríamos nosotros pensar la lógica como ciencia. ¿Ya? Dijimos que la lógica tiene un sentido como espontáneo. Buscamos ser lógicos. Después dijimos que esa sensación de espontaneidad o esa realidad espontánea podemos ordenarla y convertirla en una norma, en una técnica, en un arte. ¿Ya? Y después, ahora digo que podemos hacer de la ciencia, perdón, de la lógica, una ciencia. Y esto es más interesante y de alguna manera es lo que vamos a hacer durante este semestre. ¿En qué consiste? La idea es más o menos la siguiente. Los conceptos que están en nuestra mente son, de alguna manera, unas realidades, ¿ya?, que entre sí están
relacionadas. ¿Ya? Es decir, cuando yo digo la casa es amarilla, ¿ya? Estoy haciendo, creando, constituyendo, ¿no?, una relación entre amarillo y casa, o casa y amarillo, quizás más bien es en ese orden. ¿Ya? En gramática, a eso le llaman sujeto y predicado. En lógica también. ¿Ya? ¿Por qué se llama sujeto y predicado? Porque lo que hace la mente es relacionar el concepto de la casa, ¿no?, y le pone, como que le agrega una propiedad que es amarilla. ¿Ya? Al hacer eso, lo que hacemos es establecer una relación. ¿Ya? ¿Es amarilla la casa en la realidad o no? No sabemos. Podría ser que no hubiese ninguna casa amarilla, misteriosamente. ¿Ya? Podría pasar eso. Pero lo importante es que en nuestra mente estamos creando como una especie de red, ¿no? Los pedagogos dicen una red neuronal. ¿Ya? ¿Ok? En la que establecemos como una especie de dependencias. ¿Ya? Más aún, cuando tú y yo decimos casa, ¿ya?, no nos estamos refiriendo a la casa de mi mamá, la de mi tía, ¿no?, la de mi tía Juanita, ¿no? Nos estamos refiriendo a un concepto que por ahora le vamos a llamar universal, ¿ya?, que sirve para cualquier casa posible. Allí donde hay una casa, en Noruega, en la China o en Temuco, ¿ya?, yo podría ocupar el término casa para referirme a esa realidad. Entonces, ¿qué sucede? El término casa, ocupo la palabra término, que es la palabra propia, ¿ya?, el término casa existe en la mente de una manera pura, ¿ya?, desligada de la materia. Y ese concepto casa no remite ni a una casa de madera, ni de hielo, no sé, ¿no?, de concreto. Para que pueda, no remite a nada material en específico, sino que una especie quizás como de función o de estructura particular, de manera que pueda ser aplicada a todos los casos de casa posible. Entonces, esta realidad mental le vamos a llamar ente de razón, ser como una especie de realidad de razón, realidad que solo está en la mente y que puedes tú conectar con otras cosas que están en tu mente. Con amarillo, con bello, con construyendo, con remodelado. Entonces puedes tú ir creando relaciones, proposiciones, dependencias. ¿Ya? Y a la vez sucede que es posible crear o como descubrir, establecer y descubrir, las dos cosas a la vez, unas especies de correspondencias entre unos conocimientos y otros. ¿Ya?
Por ejemplo, pero hay un paréntesis, ¿hay algún profesor acá? Siempre hay profesores en esta rama. ¿Hay algún profesor? Diga sí. Si hay algún profesor, diga sí. O yo. Ahí en el chat, por favor. Aquí, ya, Roberto es profesor. Muy bien, bienvenido. Siempre hay uno, no falla. David también es profe, ¿ya? Listo. ¿Alguien más? ¿A la una, a las dos, a las tres? Ya. Muy bien, bienvenidos. Como siempre, un gusto hacerle clase a profesores. Un gusto a todos, pero sobre todo para los profes. Ya, perdón. Entonces, Pablo pregunta si es lo mismo que un concepto. Claro, los conceptos, cuando el profesor tiene que enseñar una ciencia, ¿ya? Como en este caso, hace un esfuerzo por ir de las cosas más como comunes, las cosas más conocidas, a las menos conocidas por el alumno, por el estudiante. Como los puntos de encuentro más próximos que tenemos, de hecho yo estoy tratando de hablar de puras cosas como de la vida humana, ¿ya? Y de ahí como avanzar hacia las cosas más difíciles, más arduas, que son en el fondo menos conocidas para el estudiante. Y por ejemplo, un profesor tiene que hacer un gran esfuerzo por mostrar esto es el arte de la pedagogía, ¿ya? Por mostrar ciertas como premisas, ciertos presupuestos, ciertos principios, e ir mostrando las cosas que se siguen de esas premisas, de esos principios. O sea, el profesor trata de mostrar como ciertos principios y después muestra algunas conclusiones que de ahí se siguen. ¿Ya? O al revés, un profesor muestra ciertas conclusiones, le propone al estudiante algunas conclusiones o algunas verdades, algunas cosas que se saben, digámoslo así, y lo que intenta hacer es mostrar como desde dónde o de qué dependen que esas cosas que él enseña sean válidas o verdaderas o ciertas. En fin. Eso pasa en matemática, ¿ya? Clásicamente pasa en historia. El profesor de historia muestra antecedentes, después muestra ciertos dinamismos y al final saca ciertas conclusiones. ¿Ya? O cuenta una historia, cuenta un hecho y después se remonta hacia atrás y dice, pero esto pasó porque A, B y C. ¿Ya? Entonces, Napoleón en 1803 editó una constitución. Entonces, ¿cómo llegamos a la constitución? Bueno, hay que contar una historia que tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿no? Los ilustrados, las revueltas, ¿no? El gobierno del terror, el caos total del terror, y viene Napoleón y pone orden, y entonces pone una constitución. ¿Ya? Entonces, eso es mostrar cómo en la mente del historiador, del que hace ciencia histórica, unas cosas dependen de otras. ¿Ya? Más allá de que Napoleón haya existido, esto es lo que quiero mostrar, ¿ya? O sea, en este caso, vea lo mismo, o sea, Napoleón existió y cuál es la conclusión, o sea, cuál es su relación con la revolución. Lo importante es que tanto en el profesor como en el estudiante se crearon unas como relaciones lógicas de antecedentes y consecuentes, de premisas y conclusiones. ¿Ya? Entonces, la ciencia lógica, o la lógica en cuanto que es una ciencia, perdón, le importa estudiar esa relación.
quiere como centrar su mirada en esa capacidad que tiene el ser humano, ¿no? De hacer depender en el conocimiento unas cosas respecto de otras. ¿Ya? ¿Qué significan? ¿Por qué existen? ¿Y cuál es su finalidad dentro de la vida humana? ¿Ya? Entonces, la lógica podemos entenderla como en tres dimensiones. ¿Ya? Como espontaneidad del pensamiento, que busca el orden y que sospecha de todo. Dos, como arte, que es probablemente lo que uno tenía en la mente, ¿no? Lo que ustedes traían en su mente. Como arte, ¿no? Como técnica del pensar ordenado. Y tres, como una ciencia que estudia las dependencias racionales, ¿no? Dentro de la mente. ¿Ya? Vamos a ver mucho de lo segundo y algunas cosas de lo tercero. ¿Ya? Y vamos a ver esas pocas cosas de lo tercero para poder dar razón y sustento a lo segundo. ¿Bien? Ya. ¿Dudas? Preguntas, comentarios, objeciones. Todo claro, qué bueno, ¿eh? Fantástica la claridad. Ya. El curso del primer semestre siempre avanza más rápido, mejor. ¿Ya? Roberto, esto que yo conté está en los textos. ¿Ya? Ya, buena pregunta, Roberto. Mira, pregunta si esto está escrito en alguna parte, hay que tomar apunte. Mira, yo voy a comentar cosas, voy a mostrar cuando funcione una PPT, ¿ya? La idea es que yo voy suscitando ideas para que usted comente, porque si no es un monólogo latero, ¿ya? Pero el contenido está en los textos que están en la plataforma. El contenido como de fondo sobre el cual yo estoy comentando cosas. ¿Ya? ¿Ok? Todos los textos que vamos a ocupar ya están subidos en la plataforma. ¿Ok? Lo que no tiene que mirar son las PPT, porque tengo que ir cambiándolas progresivamente. ¿Ya? Entonces, ahora cuando se acabe esta sesión, voy a subir la PPT que corresponde a la sesión 1, en la medida que pueda, ojalá pueda, el fin de semana, modificar todas las PPT que tenía que cambiar. Lo más probable es que en realidad lo que haga es matar las PPT y ir subiendo, porque a mí me gusta a veces modificar las PPT dentro de la clase. Entonces subo la versión final para que usted tenga la versión final. ¿Ya? Ya. Eso. La clase está grabada, efectivamente. Bien, si no hay dudas, lo dejamos hasta acá. Los medievales decían que la primera clase se abreviaba y la última no se daba. ¿Ya? Así que terminemos un poquito antes hoy día. Y la próxima clase vamos a partir ya como con definiciones de lógica y les voy a contar por qué vamos a hacer una clase de lógica aristotélica, ¿ya? que es aquello a lo cual quiero invitarlos durante este semestre. Eso. ¿Estamos? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Espérate, dame un segundo. Pregunta si hay una lectura sugerida. Mira, es que vamos a... la lectura sugerida para el semestre. Hay un libro de lógica que se llama Lógica, ¿ya? De un señor de apellido Sanguinetti, Juan José Sanguinetti. ¿Ya? Algunos de los textos que están puestos en la plataforma los extraje de ese texto. ¿Ya? Un texto muy moderno, es un texto muy moderno que puede servirte para introducirte como, ¿cómo decirlo?
como alguien que no sabe nada, ¿ya? Y el texto es muy pedagógico, ¿sí? Luego hay otro texto que se llama Introducción a la Lógica, que es de un señor que se llama Irving, voy a escribirlo, Irving Copy, como una copia. Irving Copy, ¿ya? Repito, el libro se llama Introducción a la Lógica, ¿ya? El texto de Sanguinetti es un texto muy clásico, muy europeo, ¿ya? Escrito en el siglo XXI. El texto de Copy es un texto más bien anglosajón, ¿ya? Un texto súper gringo. Los gringos son los estadounidenses, ¿ya? Tienen un gran adelanto en lo que se refiere a la lógica y como tiene otra mirada, ¿ya? Es un texto mucho más largo, pero les puede servir como para darse un barniz, ¿ya? Como a alguien le podría servir como otra mirada, ¿no? Una mirada más anglosajona, ¿ya? Eso. Ambos textos son un clásico, ¿ya? Y son como incombustibles, ¿ya? A prueba de balas. Bien. Ya, eso. Éxito, buena semana, lea, voy a subir la PPT y nos vemos el próximo martes. Bien, mucho ánimo este semestre. Que les vaya muy bien.